de su adscripción de la materia de mecánica de suelos 2 de manera rápida para que podamos familiarizarnos y ver que ya se ha explicado de un libro o se ha explicado de la adscripción, igual los conceptos que se manejan son los mismos. Bueno, aquí tenía yo la presentación de mostrarles cómo son los muros de contención, qué tipos de muros de contención tenemos, el tema de lo que es de hormigón armado, los que incluso tienen aquí anclajes o los prefabricados. Y cuando se habla de presión lateral, siempre casi está involucrado el tema de la falla de los muros. En este caso, el terreno ha empujado al muro. Entonces, ¿eso qué sería? Una condición activa, pasiva o en reposo. Sería una activa, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver las condiciones activas. En este caso, si podemos apreciar, igual tenemos estas figuras donde tenemos aquí que el suelo es activa, en este caso igual el muro está rotando por algún esfuerzo, aquí hay fallas en la base y aquí es una falla general. Después había aquí los muros de las estructuras de retención y es lo que les decía, ¿no? Cuando hablaba y les decía que ustedes ya han visto en lo que es la mecánica de suelos 1, cuando hablábamos de una envolvente de falla o la envolvente de Mohr-Coulomb, que estamos acostumbrados a ver en lo que es la resistencia de materiales y que lo hemos visto en la mecánica de suelos 1. Aquí, como podemos apreciar, todo el análisis se basa en agarrar un diferencial de terreno, ¿no? Donde el respectivo sigma B, sigma H. Lo único que se está introduciendo aquí, si hablamos para este tema específico, es que es las condiciones en reposo. Se dice que tenemos que multiplicar al esfuerzo. Aquí, para calcular el esfuerzo horizontal, va a ser K sub 0 veces el esfuerzo vertical. Entonces, existe una relación. Y si vemos más aquí, tenemos lo que son estos círculos de Mohr para un K sub 0 para un suelo normalmente consolidado. Recordemos que ya hemos quedado en clases anteriores que cuando hablemos de un suelo normalmente consolidado, se va a ver el tema de OCR igual a 1, pero que podemos tener una tolerancia hasta 1.2 para algunos ejercicios. Y aquí tenemos el círculo de K sub 0 para un suelo sobreconsolidado, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nos acercamos a una condición activa, estando en el reposo, el círculo va a crecer hasta llegar al envolvente de falla, donde el suelo va a fallar. Eso nos indica esta ecuación. Y si notan, aquí es una falla de cuña pequeña, como hemos visto en el anterior, en la presentación anterior. Ahora, cuando es un suelo sobreconsolidado K sub 0 y se ve que el círculo C corresponde a una condición pasiva, entonces, para pasiva es cuando existe una fuerza que va a confinar al terreno. Entonces, el círculo crece desmedidamente y se vuelve grande y llega a tocar igual la envolvente de falla. Entonces, igual falla el terreno. Esto es esencial. Lo que les estaba diciendo en palabras en esta presentación, lo tengo aquí directamente para poderles mostrar. Voy a seguir con esta presentación que igual era escoger una de las dos, pero viendo las dos yo creo que no nos va a ayudar mejor de gran manera. Ahora, tenemos que K sub 0 es igual a sigma prima H sobre sigma prima B. De aquí, ¿no? Despejando aquí.
de la relación en reposo. Ahora, igual en ese libro nos indica que para tipos de materiales ya nos da un K sub 0 aproximado. Ahorita tenemos, por ejemplo, para arenas sueltas que varía entre 0,45 y 0,60. Arenas densas entre 0,3 y 0,5. Arcillas normalmente consolidadas entre 0,5 y 0,7. Arcillas sobreconsolidadas entre 1, 2 y 4. Y arcillas compactas entre 0,7 y 2,0. Ahora igual tenemos criterios para determinar K sub 0 experimentales, ¿ya? O empíricos que se puede decir, ¿no? Ya podemos ver, por ejemplo, ya aquí nos presenta dos en función del ángulo de fricción interna, ¿no? Igual para K sub 0 en función para una arcilla sobreconsolidada anisotrópica. Y tenemos aquí un montón que podemos ver. Por eso el libro de la descripción me parece muy completo, pero algunas partes son medio áridas, que no se pueden entender bien. Solo se podrían ser bien explicadas y ahí se puede llegar a un conocimiento completo, aunque tiene todavía algunos errores que no han visto. Estaba revisando, por ejemplo, entre el libro y el formulario, que por ejemplo para el Q sub U de Terzaghi creo que está mal las ecuaciones. Todo esto estoy revisando para que no haya confusión en el examen. Ahora igual, hemos hablado hace rato de cuando tenemos una distribución de la presión en reposo de un suelo que tenga nivel freático. Hemos dicho que tenemos que aumentar lo que es la presión de poros aquí. Sigue manteniéndose el mismo esquema que ya hemos visto. Ahora, aquí está la presión de poros y un esfuerzo lateral aquí que va a ser igualito al que les he mostrado. Ahora, aquí está lo mismo. Esfuerzo lateral de terreno en condición activa, es lo que les decía. Va a incrementarse el círculo de Mohr hasta llegar a la falla. Y esta es la cuña, por eso en esto de la activa, si ven la cuña, es pequeña, ¿no? Pero cuando hemos hablado de pasiva, esta cuña se extendía, ¿no? Era más inclinada. Es por eso que existen esas consideraciones. También nos muestra aquí los esfuerzos activos horizontales para condiciones drenadas. Aquí ya se introduce el valor alfa que les decía, que es por ejemplo, alfa 0 es cuando es un relleno horizontal, pero cuando ya tiene inclinación es para un alfa mayor a 0, ¿no? Les he mostrado. Se maneja la misma nomenclatura. Ahora, tenemos aquí igual, nos sugieren el valor de K sub A, el K sub activo, para valores donde influye el ángulo alfa del relleno y el ángulo de fricción interna. En el otro igual les he presentado estas tablas. Ahora, el esfuerzo lateral activo para un muro de relleno horizontal de suelo cohesivo. Aquí tenemos el P sub A, cómo se calcula para ese suelo cuando es cohesivo, ¿ya? Igual tiende, estando en reposo, a tender a acercarse al envolvente de falla, donde podemos diferenciar que sí tiene cohesión, ¿no? A ver, reconozcan esta partecita. Cuando tiene esfuerzo cortante aquí, se crea la cohesión. Recuerden lo que era el círculo de Mohr. En el otro caso partía de aquí desde cero, ¿no? Son conceptos que ya hemos visto, pero siempre es bueno recordar o echarle una mirada. Ahora tenemos aquí la distribución de la presión
del terreno activa de Ranquín contra un muro de retención con relleno horizontal de suelo cohesivo. Aquí está lo que les decía. Cuando hablamos de cohesión, siempre va a haber este valor. 2C raíz cuadrada, si es activo, K sub A, si es pasivo, K sub P. Igual, la distribución triangular. Si es activo, va a ser K sub A gamma por la altura. Y si es pasivo, K sub P. Casi no varía. Si entendemos para uno, vamos a entender para el otro. Y es lo que les decía, crea aquí un esfuerzo negativo, que si bien nos puede ayudar para determinar una altura de relleno que no necesita contención, también cuando tenemos este fenómeno o estos esfuerzos negativos, nos va a generar grietas en el terreno. Aquí está. Nos llega a generar estas grietas de tensión en el terreno. Por eso muchas veces van a ver que cerca algunos muros de contención que están ahí, en la parte del talud de tierra, puede haber grietas de terreno. Eso nos indica que está comenzando a fallar el terreno. Siempre el suelo nos avisa antes de fallar. Por eso cuando nosotros vamos, hacemos inspecciones o vemos que el suelo está comenzando a agrietarse, incluso cuando van a comenzar a hacer excavaciones de terreno, van a comenzar los que se dediquen a edificios, sótanos, y ven rajaduras en el terreno, ese momento hay que comenzar a tomar acciones, porque el suelo te avisa cuando comienza a fallar por la aparición de esas grietas. Esfuerzo lateral activo para un muro de relleno inclinado. Ya hemos visto eso, ¿no? Que la misma fuerza P va a tener un grado de inclinación que va a ser equivalente a la inclinación del terreno. Y aquí tenemos el cálculo de esfuerzo lateral activo realizado con la ayuda de esta ecuación. Aquí está K sub A. Ya son ecuaciones que vamos a ir manejando, que son del texto. Esfuerzo activo horizontal para condiciones no drenadas. Aquí igual nos presentan ya las ecuaciones respectivas. ¿Ya? Todo va a depender cuando hagamos los ejercicios, ahí se va a ver de mejor manera estas situaciones. Y aquí está lo que decíamos de Coulomb, donde te muestra la falla, te muestra los grados de inclinación, te muestra la interacción de lo que es el material del muro o el muro de contención con el material de relleno. Aquí está el ángulo de fricción, ese ángulo de interacción que les decía entre el material del muro y el terreno. Por ejemplo, para cortinas de pilotes, grava limpia, nos da distintos valores, ¿ya? Interfaces, igual los mismos, las tablas. Esto no les he indicado hace rato. Este es el tema cuando se tiene dos estratos. Cuando se tiene dos estratos que puede haber de terreno y donde está nuestro muro de contención, se lo tiene que trabajar de dos maneras distintas. Y peor aún si se tiene una carga aquí aplicada sobre el terreno inclinado. En este caso, cuando se tenga dos estratos, se va a hallar lo que es gamas equivalentes, ¿ya? Y aquí está el gamma equivalente, que nos va a ayudar a trabajar esos ejercicios o esos problemas cuando tengamos estos estratos. Aquí igual en su libro está en suelos granulares el método de Kuhlmann. Este método de Kuhlmann es un poco ya más de papel, más de dibujo. Es más o menos como
el diagrama de Newmark que hemos visto, ¿no? Donde nos da una serie de pasos para comenzar a dibujar y obtener aquí cómo va a ser la cuña de la falla, cómo va a ir fallando el terreno, la cuña. Se puede encontrar mediante este método gráfico, Kuhlmann. Esfuerzo activo para suelos cohesivos determinados a través de la teoría de Coulomb en condiciones no drenadas. De la misma manera, aquí cuando vemos que hay esfuerzos negativos, siempre nos va a indicar que aquí en el terreno hay una grieta, está comenzando a fallar. Esfuerzos lateral pasivo en condiciones drenadas, esto es para Rankine igual. En condiciones drenadas, ya les he dicho aquí, por ejemplo, ya la falla, ¿no? En las condiciones de estado pasivo. Si ven, es más extendida esta línea de falla, es más caída, ¿no? Y aquí nos muestra la cuña de falla, y es lo que les mostraba aquí. Hace rato las grietas, aquí es donde se está mostrando la grieta, esta grieta. ¿Ya? Igual, cuando se tiene aquí un Q, una sobrecarga, esa sobrecarga va a actuar directamente aquí. Es como un estado de esfuerzos en forma de rectangular que va a producir y que va a ser de valor K sub P por el Q, si es pasivo, K sub A por el Q, si es activo. ¿Ya? Solo tenemos que saber si es activo, es pasivo o está en reposo. ¿Ya? Sub 0, sub A y sub P. Aquí tenemos más distribuciones. Cuando ya tenemos un esfuerzo lateral pasivo de un muro de relleno inclinado de suelo granular. Suelo granular, entonces es cohesión igual a 0. En condiciones no drenadas igual nos indica. Prácticamente son todas las fases que podemos tener, condiciones drenadas, no drenadas, cuando hay agua. Aquí hay un método interesante que es el que considera el método de Terzagh y Peck, ¿no? Donde se muestra lo que es ellos nos dicen que la superficie de falla de Coulomb estaría aquí, a un ángulo beta, pero existe una superficie de falla real que está mucho más inclinado. Esto es en condición activa. Aquí podemos apreciar la condición activa, cómo es la falla de la cuña y cómo es la falla en pasiva. Es lo que les decía, es más tendida, más inclinada. Estos son parámetros de la espiral logarítmica. No pasa nada. Esto es la presión activa contra el muro de retención considerando una superficie de falla curva. Ya son teorías gráficos que están ahí, ¿ya? Eso quería mostrarles un poco para ver directamente que sí tenía otra presentación más. Quería unir las dos presentaciones para que salga algo mejor, pero las he tratado de manejar por separado. Ahora vamos a entrar a lo que es los muros de contención. ¿Se puede ver la presentación en las dos salas?
Sí, ingeniero, se puede ver en la sala 1. Gracias. Sala 2. Gracias, Wilfredo. Está bien. Ya. Entonces, el tema de los diseños de muros de contención, para poder comprender prácticamente cómo se realiza un diseño de un muro, primero tenemos que saber identificar qué tipos de muro podemos llegar a tener, ¿ya? Entre los principales muros que he encontrado esta figurita es los muros de gravedad, los muros hincados, hay los muros de gravedad armados y muros de contención anclados. Muchas veces cuando se tienen problemas de estabilidades de talud o donde un muro de contención agarra y no puede ser la solución de los muros convencionales, ya sea de hormigón ciclópeo o hormigón armado, entonces se utilizan los anclajes. Los anclajes que prácticamente salen como unos tensores o unos pernos a la superficie, no sé si han visto, creo que en el sillar han utilizado. En lo que es el tramo de la Y de la integración, hemos utilizado en cerca del puente Taperas, en un talud que constantemente se iba desmoronando, hemos hecho anclajes ahí, ¿ya? Entonces, dentro de la tipología de los muros vamos a tener 4 principales: muros de gravedad, muros de semigravedad, muros de retención en voladizo y muros de contrafuerte. En esta imagen podemos apreciar de esta manera: los muros de gravedad son muros de concreto simple o mampostería de piedra. Ya. Estos muros, ya un poco entrando en las características de cada uno de estos muros, son los que llamamos que son muros de hormigón ciclópeo, que en realidad deberían ser de hormigón simple, pero por abaratar costos, porque la piedra es más barato que el hormigón simple, se puede poner entre un 50 a 60% del volumen total de la sección del muro con piedra. Entonces, la piedra tiene que tener igual sus características, tiene que estar bien limpia, no tiene que estar chocando piedra contra piedra, tiene que estar bien revestida de hormigón, ¿ya? Ya cuando salgan a construir, sean constructores, supervisores, fiscales de obra o trabajen para una institución pública, ahí van a ver que existen ciertas especificaciones técnicas para estos muros, ya sea de hormigón ciclópeo simples o hormigón armado. También en esta categoría, los de semigravedad, son muros que tienen cierta armadura también, que aparte de que puedan tener piedra o sean de hormigón simple, entonces estos muros podemos añadirle cierta armadura, no total, pero una armadura parcial. Ahora, el tema de lo que es el hormigón armado se llaman los muros en voladizo, los cuales tienen una armadura completa, una armadura el cual es diseñada por los ingenieros estructurales y que es completamente, y ahí solo interviene hormigón y acero. Y los muros de contrafuerte son aquellos muros que pueden tener como unos cuñas o pie de amigos que muchos llaman en la construcción, que son estos, los cuales van apoyando entre la base del muro, entre su horizontal o base y su vertical. Generalmente estos contrafuertes son como unas costillas que nos ayudan directamente a mitigar lo que es la presión, excesivas presiones que está sufriendo el muro.
A ver, aquí nos muestran algunas imágenes de lo que es estos muros de gravedad y semigravedad. Aquí, por ejemplo, tenemos en una carretera, el cual nos muestra que está aquí a nivel del terreno, que nos está ayudando directamente a soportar la vía. Ahora, estos muros emboladizos igual son los muros de hormigón armado que están, por ejemplo, como les decía, en eso de la avenida 6 de agosto. Hay cierto lugar, me ha tocado estar ahí en su ejecución, cierto lugar que es de muros de gravedad o de hormigón ciclopio, y también en los lugares más cercanos al puente ya son de hormigón armado. El hormigón armado, dentro de la experiencia, yo creo que son óptimos hasta una altura de 6 metros. Más allá, yo lo veo que no funcionan a veces. En algunos casos hemos construido muros bien altos y han sufrido deformaciones, agrietaciones, entonces no es conveniente. Entonces, por recomendación de experiencia, les diría que los muros de hormigón armado máximo podríamos hacer hasta 6 metros de altura. A ver, tenemos los muros de gravedad. ¿Qué nos dice de los muros de gravedad? Son muros de gran masa y dependen principalmente de su peso propio para asegurar la estabilidad. Se hacen generalmente de concreto ciclopio o aún de piedras y no llevan ningún refuerzo. Son muros económicos para alturas de hasta 3 a 3,50 metros aproximadamente. Entonces, estos muros, ¿por qué son de gravedad? Porque su peso, todo este peso de este muro, nos va a ayudar a sostener este material. O sea, mientras más robusto sea, mejor va a ser. Pero mientras más robusto sea, económicamente para nosotros no es viable. Entre estos hay esos muros de hormigón ciclopio y aquí están estos muros de cajita que ya se van a familiarizar. Son los gaviones que han debido ver en algunos lugares que se utilizan como muros de contención, ¿no? Es una malla tejida con características de alambre galvanizado y que se rellenan internamente con piedras de tamaño adecuado. Generalmente estos muros se los aplica para direccionar en cauces de ríos o también en carreteras, he visto que se utiliza, pero la experiencia, como dice aquí, nos dice que hasta máximo 3,50 metros estos muros de gravedad son aceptables. Más allá también, a ratos es una locura. En la carretera, no sé si conocen, entrando de Pisana hacia Aiquile. De Pisana hacia Aiquile, hay en la bajada por el puente, ya no estoy olvidando las carreteras, hay un puente antes de llegar a Aiquile. En eso han hecho muros de hormigón, muros de gaviones altos que han cedido por la presión. Entonces, eso vos ves incluso en los ríos cuando vos vas, mallas botadas, muros deformados. Entonces, tratemos de no hacer muros muy altos cuando nos toca ser proyectistas con ese tipo de material como son los gaviones. Ahora, los muros de Mensur son muros de concreto armado cuyo perfil común es de una sola T o L, ¿ya? Se utilizan parte del peso del relleno para asegurar la estabilidad. En este tipo de muros de mayor uso y resulta económico hasta una altura de 6 metros. Nos dicen que estos muros de voladizo, los que hemos visto que son igual muros de hormigón armado, entonces generalmente tienen una figura de T o de L. Hemos visto que estos nos van a ayudar, por ejemplo, aquí como tiene esto como un volado o su zapatita, todo este peso del material que estoy mostrando con el cursor, todo este peso
ayuda al muro a resistir igual, nos está favoreciendo. En este caso igual, en este de L, nos está favoreciendo. Y el L en este otro lado, pero siempre y cuando haya una altura de terreno aquí, que igual nos ayude. Muros de contrafuerte son los que están construidos por placas verticales que se apoyan sobre grandes voladizos espaciados. Regularmente que se denominan contrafuertes. Este tipo de muros es conveniente cuando las alturas son mayores a 6 metros aproximadamente. Entonces es lo que les decía, es como tener un muro de contención, pero le aumentamos como unas aletas, unos pies de amigos que nos ayuda. Ya para muros mayores a 6 metros, estos con contrafuerte, dice que son viables, son aceptables. Ya como les digo, todo en base a la experiencia, todo ya está inventado. Lo que nosotros tenemos que aprender es de esas experiencias y de los errores también. No todos los profesionales. He cometido errores en algunos proyectos, pero de esos errores igual he sabido aprender. Entonces, es bueno siempre cuando alguien con su experiencia te comparte algo, entonces tratar de tomar eso. Bueno, aquí están los muros de gravedad. Nos dice que aquí, bueno, esto en función de la altura, estos muros puede ser de 30 centímetros hasta un H sobre 12, hasta esta altura sobre 12. Igual nos recomiendan que la base puede ser de 0,5 a 0,7 veces el valor de H. En esta altura del canto nos dice de 1/8 de H a 1/6 de H puede ser lo aceptable. Entonces nos da ciertas recomendaciones, ¿no? Nos dice aquí un mínimo de 1 a 48 en lo que es esa pendiente. En los muros de voladizos o ménsulas o los de hormigón armado que les decía, ¿no? Entonces tenemos aquí que si tenemos esta altura H, entonces la relación entre esta unión que sale del muro, de la zapata del muro y lo que es la altura del canto, la altura de la fundación, puede ser entre H sobre 12 a H sobre 10. De la misma manera, nos dice que este voladizo o este taloncito puede ser de la base un tercio de la base. Y que aquí la inclinación es 1 a 48 mínimo. Y aquí nos dice 200 milímetros mínimo, pero 300 milímetros, preferiblemente 300 milímetros. Entonces, que en la punta, los muros tienen que terminar en 20 centímetros, 30 centímetros para que sean bien. Todas estas recomendaciones se toman de los libros que ya han visto, que ahí es aceptable. En el tema del contrafuerte, igual nos da si una separación entre separación y longitudes, por ejemplo. Si esto es la altura H, nos dicen primero que la parte superior tiene que acabar entre 20 y 30 centímetros, la parte de arranque y lo que es el canto de la zapata tiene que ser entre H sobre 14 a H sobre 12. También tenemos que esta base de la fundación del propio muro de contención tiene que ser entre 0,4 veces a 0,7 veces el valor de H. Y nos da aquí una recomendación para el contrafuerte que mínimo tiene que ser 20 centímetros de ancho este espesor del contrafuerte, y la separación entre contrafuertes debe ser de 0,3 a 0,6 veces H. Si es 5 metros, nos han dicho contrafuertes arriba de 6 metros. Digamos, tenemos un muro de contención de 10 metros de altura, entonces la separación máxima va a ser 6 metros
y la separación mínima 3 metros, es lo que nos recomienda. Así se toma este tema de los valores. Ahora, aquí podemos ver la gráfica de fuerzas en un muro emboladizo por el método de Coulomb en la parte izquierda y de Rankine en la parte derecha, ¿ya? Aquí tenemos el ángulo, este ángulo delta que les decía, es el ángulo que toma en cuenta la fricción del muro con la fricción del terreno. Ahora aquí bajo la fundación es lo que decimos que tenemos una distribución trapezoidal de esfuerzos en ambos sectores, en ambas teorías. Ambas manejan el tema de la inclinación. En este caso toma como beta aquí, pero para nosotros es alfa, ¿no? Hemos visto en la otra presentación y también hemos visto en la nomenclatura del libro de la adscripción. ¿Ya? Aquí tenemos que se genera una componente horizontal de la fuerza aplicada P sub A y una componente vertical de la fuerza P sub A en función de todos estos ángulos que tenemos. De la misma manera aquí tenemos igual para lo que es el método de Rankine, el P sub A expresado en sus componentes horizontal y vertical al tener este ángulo beta, o que era alfa en la otra presentación, ¿no? Las letras y los símbolos pueden cambiar de libro a libro, pero la esencia y el concepto es lo que no tiene que variar para nada. Ahora igual, esto ya es en la gráfica de fuerzas en un muro emboladizo. ¿Qué esfuerzo tenemos? Aquí tenemos la fundación de hormigón, tenemos el peso del material o pesos de W sub S por soil, por suelo. Este libro está en inglés. Lo que hemos tomado es el que nos ayuda a resistir aquí. Igual el peso del concreto, la altura H, la distribución de presiones bajo la fundación. Entonces, y tenemos aquí el tema de la pantalla, la punta, el talón, la distribución de las fuerzas, el P sub A. Y todo esto actúa por ser distribución triangular a 1/3. Eso no se tienen que olvidar en triangular. Ahora, nosotros como ingenieros, ya conociendo la geotecnia, agarramos y conocemos las características del suelo mediante los diferentes ensayos de laboratorio que podemos solicitar y hemos visto a lo largo del curso algunos. Por ejemplo, vamos a obtener lo que son todas las características del suelo donde nos vamos a apoyar. Ahora, para diseñar estos muros de contención, primero tenemos que ver de corresponder y encontrar una estabilidad de estos muros para que no sufran ninguna falla. Entonces, todo, y hemos visto cuando no queremos que algo falle, siempre tenemos que poner un factor de seguridad. En este caso, en esto estamos hablando de la estabilidad de los muros. Se debe proporcionar un adecuado factor de seguridad contra el deslizamiento. El empuje pasivo delante del muro puede omitirse si ocurrirá socavación. Se puede utilizar llaves o dentellones en la cimentación para aumentar la estabilidad. La mejor localización es el talón. Entonces, nosotros vamos a agarrar y tenemos que garantizar que ese nuestro muro que vamos a diseñar sea capaz de absorber y soportar todas las presiones del terreno que tenemos ahí, con las características geotécnicas que ya hemos visto. Entonces, un factor de seguridad no es más que la suma de las fuerzas resistentes sobre la suma de las fuerzas actuantes, y tiene que ser mayor o igual a 1.5, de 1.5 a 2.
Yo recomiendo siempre en factores de seguridad, mientras estemos más cerca de lo más seguro, es mejor. Han visto cuando hemos hablado de la capacidad última, hemos introducido lo que era el tema de factores de seguridad y hemos dicho, estaremos y vamos a estar bien cuando tomemos un factor de seguridad de 3. Aquí yo diría que debemos tomar un factor de seguridad de 2 de las recomendaciones. Expresado en lo que es fuerzas o expresado en lo que es momentos, por ejemplo, el factor de seguridad expresado en momento es la suma de los momentos que resisten a que el suelo voltee el muro sobre la suma de los momentos actuantes. Ahí se llega a la estabilidad. Entonces, estos dos conceptos son bien interesantes en función a fuerza o momento, ¿ya? Factor de seguridad, momentos resistentes dividido entre momentos actuantes. Si hablamos de fuerza, fuerzas resistentes sobre fuerzas actuantes. Y aquí tenemos un dibujo de un muro de hormigón armado, donde tiene todas las fuerzas que intervienen. A ver, entre las que podemos ver, aquí tenemos lo que es el peso de lo que es el cuerpo del muro. Aquí tenemos el peso del material que está apoyado directamente sobre este talón para agarrar y ayudarnos. Tenemos aquí la presión activa que está desarrollando el terreno sobre el muro, expresado en sus componentes horizontal y vertical. También, ¿qué tenemos? Tenemos aquí la resistencia del suelo. Aquí tenemos la fuerza que nos va a ayudar a ver la pasiva, la fuerza K sub P que se va a generar en esta parte. Tenemos varias fuerzas y aquí está, fuerzas resistentes sobre fuerzas actuantes, ¿ya? Mayor a 1.5, en este caso mayor o igual a 2 vamos a tomar. Y aquí tenemos algo en expresión de lo que es la capacidad portante admisible. Se utiliza un adecuado factor de seguridad con la carga última, que es un factor de seguridad 2 para suelos granulares y un factor de seguridad de 3 para suelos cohesivos. ¿Ya? Entonces esto ya sabemos de lo que hemos pasado el Q sub U en el capítulo anterior, donde vemos que está la cohesión, la carga neta, vemos el gamma, el B de la fundación, un medio y los factores de capacidad de carga, de profundidad, de inclinación. Hemos aprendido lo que son directamente los diferentes autores, ¿no? Tenemos a Terzaghi, Neyrov, Hansen, Basic, que ya lo hemos visto. Estos son los otros tipos de muros que prácticamente son los que les decía, ¿no? A ver, en este caso tenemos los muros de suelos reforzados o MCE. Esto se ve más que todo, esto he visto en el proyecto de la doble vía Santa Cruz-Warnes, el que pasa por Nueva Santa Cruz y va hasta Warnes, por atrás de Virubil. Es una doble vía que es hecho de pavimento rígido, el cual involucraba viaductos. Cuando estaban construyendo, ahorita está parado, se va a reactivar el proyecto, pero este tipo de muros han utilizado en los viaductos para soportar el terraplén que va creciendo. Y eso no es más que algunos lo llaman terramech, suelo armado, suelo reforzado. ¿Qué significa? Es como una malla plástica o una geomalla que se pone al terreno
se carga material, se pone la malla, se vuelve a cargar material y todo eso va compactándose en las diferentes capas. Y todo eso va creciendo así. Y esta malla ayuda como si fuera a colocar lo que son como unos nervios más o menos al terreno, porque ustedes saben que el terreno no resiste a lo que es la tracción, ¿no? Porque un suelo no puedes agarrar, jalar, a no ser que esté en estado húmedo un poquito, podría soportar las arcillas, ¿no? Por la plasticidad que tiene, pero no puedes agarrar y jalar. Entonces, con este sistema han tratado de que estas mallas agarre al suelo y les ayude a la parte de lo que es la tracción, ¿ya? Tenemos los muros clavados en anclaje pasivo y muros clavados y los muros anclados, ¿ya? Entonces, esto es lo que les decía. A veces, cuando vemos en un talud o en un sector que salen pernitos del terreno, significa que están con anclajes y estos han entrado hasta cierto lugar. ¿Ya? Entonces, toda esta tecnología existe en el exterior, existe aquí, pero muchas veces yo he tenido algunas discusiones, por ejemplo, con profesionales ya un poco de mayor experiencia, que le tienen miedo al cambio. Agarran y quieren construir como siempre se ha construido. Por ejemplo, el riego de imprimación no querían hacer con emulsiones, querían hacer con MC30 siempre, así se ha hecho, así siempre se va a hacer. Y mientras la emulsión es algo ya que se está utilizando en el mundo y he logrado hacerles cambiar de posición y hemos utilizado para un proyecto de emulsión asfáltica en vez de un MC30, que no es más que el cemento asfáltico diluido con querosén, es el MC30, mientras que la emulsión asfáltica es partículas de cemento asfáltico que van mezclados con agua. Entonces, no hay que tenerles miedo al cambio, todo cambio es bueno, pero siempre hay que hacer bajo la especificación que el fabricante nos recomiende, porque a veces por aplicar mal un método tenemos problemas. Ahora, del libro de Das, he visto por conveniente mostrarles todas estas figuras para que puedan un poco interactuar y ver. Por ejemplo, en los muros de gravedad, aquí no, lo que decía en inglés, ¿no? Aquí dice 0,30 mínimo. En el otro lado nos decía, puede ser hasta 20 centímetros, ¿no? Pero el libro de edad, los americanos siempre son Juan Seguro, siempre se van al lado de la seguridad. Por eso tienen la calidad que tienen. Mientras nosotros tenemos que pelearnos con la economía, ellos no se pelean con la economía. Si el diseño del pavimento flexible o del pavimento le sale 20 centímetros, colóquenle. Mientras aquí nosotros, al mínimo, ¿cuánto ha salido? 7, ya, aguanta 6, metele. Y así somos. Entonces, aquí está lo que es las recomendaciones para estos muros en función de D y en función de H. Lo mismo. Y lo mismo para los muros de hormigón armado, ¿no? Que coinciden en algo con las figuras que les he mandado más adelante, que hemos visto, pero estos ya están establecidos en el libro de Ingeniería Geotécnica de Das. ¿Ya? Por eso los traigo aquí para presentarlos. Igual tengo la aplicación de las teorías de presión lateral de tierras, que está en el DAS. Como les he dicho, aquí está la nomenclatura, la inclinación alfa. Aquí está lo que son el triángulo de presiones, el P sub A, lo que está ubicado H tercios,
lo que es H, lo que hay el peso del suelo, las condiciones del suelo, tanto en la izquierda como en la derecha, el gamma sub 2, phi sub 2, C sub 2, aquí gamma sub 1, phi sub 1 y C sub 1, 0. Aquí estamos viendo con un relleno granular. Ahora, algo que igual les quiero comentar es que cuando se ve el tema de muros de contención y se construyen, no sé si han observado que existen unos tubitos que le ponen en los muros de contención. Eso es lo que se llama barbacanas y son tuberías PVC generalmente de 2 pulgadas que se colocan en un espaciamiento determinado en los planos. ¿Esto por qué es? Porque tras el muro, cuando diseñamos, generalmente colocamos un relleno clasificado de grava o un relleno que no tenga cohesión. Es un relleno que cuando llueva va a fluir a través de esos tubos, de esas barbacanitas, el agua y no va a producir el agua empuje. La presión de poros tenemos que disipar para que no ayude a empujar al muro, a la falla. He visto igual, me ha tocado ver, que los constructores les da rabia colocar esos tubos. O los colocan mal, algunos están tapados con hormigón. Me ha tocado a mí ser supervisor de unos muros de contención, en el cual yo era estricto en el tema de ver que si decía coloque 10 barbacanas o 10 tubos de tubería de 2 pulgadas para evacuar el agua, entonces les hacía colocar en las medidas del plano. ¿Por qué? Porque he visto cómo un muro ha fallado, porque esas barbacanas estaban tapadas. Y por ahí no ha podido filtrar el agua y cuando ha llovido, más bien el agua de lluvia ha aumentado lo que es la presión de poros y ha empujado al muro más suelo, agua, todo y ha colapsado el muro de contención. Entonces, si están ahí y les toca construir tal como está, tienen que construirlo y tienen que hacer respetar igual. Ahora igual se pone generalmente una geomembrana tras el muro de contención. Esa geomembrana tiene una función, no deja pasar finos para que se tapen las barbacanas. Y muchas veces los constructores lo colocan arriba nomás, cuando el supervisor no va a controlar, colocan arriba cosa de que se vea. Está en toda la altura, sí, dicen, cuando después por las barbacanas se está chorreando en la lluvia, el material se está saliendo por ahí. Entonces, todas esas cosas siempre tenemos que crear una conciencia profesional para agarrar y nosotros establecer y mostrar que hemos tenido una muy buena formación y que vamos a hacer las cosas bien. ¿Ya? Es por eso que en esto generalmente se toma materiales con cohesión cero tras el muro de contención. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a lo que es la revisión de lo que es la estabilidad en muros. Para que un muro sea estable, tiene que pasar mínimamente estas 3 revisiones. Tiene que tener la revisión de vuelco en la punta del muro, revisión de falla por deslizamiento por la base del muro y la revisión de falla por capacidad portante de la base del muro. Diseñamos para que el muro no falle por ninguna de estas maneras. Entonces, cuando diseñamos muros de contención, tiene que ser para que soporte el vuelco del muro o que se vuelque, para que no se deslice, que la tierra mejor lo empuje como una estructura y siga avanzando el muro y no se tenga nada, más bien muro y tierra sigue avanzando. Y para que no falle la capacidad portante del muro es que el suelo resista y no haya una falla circular y todo el muro caiga. Eso significa realizar las 3 revisiones para la estabilidad del muro.
La revisión del vuelco. Tenemos que tener y asegurar un factor de seguridad de volteo, contra el volteo, que no es nada más que la sumatoria de los momentos de las fuerzas resistentes al volteo sobre la sumatoria de los momentos de las fuerzas que tienden a volcar. Si nosotros tomamos, miren este punto C, que está aquí justo en la base del muro, ¿qué fuerzas van a hacer que nuestro muro vuelque? Uno, ¿qué momentos va a ser? Uno, el P sub A aquí, la resultante de la presión lateral del terreno. Si hacemos momento, ponemos el punto en C y el brazo hasta aquí, esto es una fuerza que va a agarrar y va a intentar volcar. Entonces, una fuerza que va a tender a volcar el muro. A ver, ¿qué fuerzas más tenemos? Ahora, respecto de este punto, ¿qué va esta fuerza? P sub P pasiva que tiene en este lado el muro, por causa de esta partecita de relleno, si hacemos momento, va a ayudar a mejor resistir estas fuerzas. El peso del cuerpo del muro. Si hacemos punto en C, el peso está viniendo por el centro de gravedad de este muro, de esta parte de la pantalla, va a ser un momento horario. Entonces va a ayudar a resistir esto. Ahora, el peso de esta zapata va a tener su peso en el centro hacia aquí, eso va a ayudar a resistir. Y así se analiza cada uno de los componentes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de revisión al vuelco, es el factor de seguridad del volteo, que no es más que la suma de todos los momentos resistentes al volteo con la suma de los momentos que nos quieren voltear el muro. Revisión del deslizamiento por la base. El deslizamiento es, como les he dicho, es el empuje que va a agarrar y va a querer que el terreno empuje y deslice todo el muro. ¿Qué fuerzas se están oponiendo a esto? Se está oponiendo esta presión pasiva, ¿no? Es lo que les decía. Aquí actúa una fuerza pasiva. ¿Por qué? Porque aquí al muro le están empujando y están confinando a esta parte del terreno, y este terreno está ayudando a resistir. Tenemos este R igual. A ver, ¿qué es? El factor de seguridad del deslizamiento es la suma de las fuerzas resistentes horizontales sobre la suma de las fuerzas actuantes horizontales. Las resistentes sobre las actuantes, pero en relación a la horizontal. Es por eso que cuando tenemos este tipo de fuerzas inclinadas, siempre la mandamos en su componente horizontal y en su componente vertical, como hemos visto. En este caso, miren, es P sub H, la componente horizontal de esa está yendo a querer deslizar el muro. ¿Ya? Eso sería el deslizamiento por la base. Revisión al deslizamiento de la base. Aquí está con más fuerzas. Suma de las fuerzas resistentes horizontales y las fuerzas actuantes. En este caso es para un material que tiene cohesión aquí. Por eso nos está mostrando aquí lo que es el esfuerzo de falla. Área transversal, está aquí, sigma prima, la tangente del ángulo. Ya con un ejercicio esto va a quedar claro. Ahora viene la revisión de capacidad portante. El factor de seguridad de la capacidad portante
es el Q sub U sobre el Q máximo. ¿Ya? Entonces se hace todo un sistema de equilibrio de aquí de fuerzas, donde se halla aquí el Q máximo. Cuando se habla de capacidad portante, significa de que este suelo, esta fundación no va a fallar, ¿ya? Es por eso que se hace un análisis aquí, incluso con temas de la excentricidad. Por eso hemos visto en fundaciones, cuando teníamos el método de Hansen, de Basic, para ver el tema de cargas excéntricas, Meyerhof igual, cargas excéntricas, cargas inclinadas. Es todo eso que hemos aprendido, porque aquí en el muro, por ejemplo, aquí tenemos una resultante, y esa resultante está actuando aquí, y esa está generando excentricidad incluso. Entonces, todo eso lo que hemos aprendido, ahora un poco ya le encontramos una aplicación. Si ya sabemos calcular todo eso, entonces ya estamos en condiciones de ver todo esto. Por eso, el factor de seguridad, la capacidad de carga, va a ser Q sub U, el último, sobre el máximo. Y Q sub U viene, aquí está, con los diferentes factores, ¿no? Ya hemos aprendido a calcular, entonces vemos. La fuerza resultante que cae sobre la segmentación lo hace con una excentricidad de todas las fuerzas actuantes. Entonces viene aquí, justo a fundación, una resultante, y lo hace en una excentricidad de X. ¿Ya? Es igual con un ejercicio, lo vamos a ver. Revisión de la capacidad portante. Note que la sumatoria de verticales incluye el peso del suelo, y que cuando el valor de la excentricidad E se vuelve mayor a B sextos, Q mínimo resulta negativo. Vea la forma. Así entonces habrá algún esfuerzo de tensión en la sección externa del talón. Esto no es deseable porque la resistencia a la tensión del suelo es muy pequeña. Ya sabemos, a compresión el suelo no resiste nada. Si del análisis resulta que esa excentricidad es mayor a B sextos, debe redimensionarse el muro. Entonces tenemos que ver que esta fuerza resultante no exceda este E en valor de B sextos. Si falla esto, es mejor volver a poner nuevas dimensiones a nuestro muro y ver que no falla. Ya, esto es un poco de la teoría de la presión de tierras de Coulomb, que ya lo hemos visto. Aquí está el K sub A, el P sub A. Y estos ejemplos que lo vamos a ver ya el martes. El martes, antes de su examen. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenía los dos temas para compartirles el día de hoy. Espero que se haya podido entender lo máximo posible, y que ya en base a esta explicación podamos entender los ejercicios del libro. Y si no, el día martes, antes del examen, vamos a realizar un par de ejercicios que son importantes y necesarios. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, como hemos quedado, va a ser para el tema del examen. Ya lo que avancemos el lunes y el martes, todo va para el final. ¿Les parece? ¿O metemos todo al segundo parcial? No, Inge. No, Inge. No, Inge, está bien, ¿no? Ya está bien, entonces tienen que prometer que tienen que aprobar e irse rápido el parcial. Ya. Bueno. Entonces, aquí vamos a quedar,
y nos vemos el día